Hola, seguidor fiel de Cristo Jesús. Gracia y paz a tu hermosa vida. Hoy vamos a ver un hermosísimo tema que se llama Parar de creer en Dios es empezar a creer en cualquier cosa. Comencemos. Amados, vivimos en una generación que dice, yo sí creo en Dios, pero no en la iglesia, no en la Biblia, no en la santidad, no en el juicio, no en el arrepentimiento. Eso no es fe bíblica, amado. Eso es idolatría moderna. Parar de creer en el Dios verdadero no te deja sin fe, te deja creyendo en cualquier cosa. El ser humano fue creado para adorar. Si no adorar a Dios, adorar algo más, ya sea su propia opinión, su carne, su experiencia, su comodidad, otra creación o lo que sea, pero adorar. Jesús no vino a ser una opción más, amado al Señor. Vino a ser el Señor absoluto, Rey de reyes y señores, como marca en su santa palabra. Es que, amado, cuando el ser humano se aleja de Dios, no solo se enfría su corazón, también su mente comienza a oscurecerse. La luz que proviene de la verdad se va apagando poco a poco. Y entonces lo que antes era claro comienza a confundirse. Sin la presencia de Dios, amado, el pensamiento pierde dirección y el discernimiento se debilita. Cuando la mente se aparta de Dios, amado, el hombre empieza a justificar lo que antes sabía que estaba mal. Lo bueno comienza a parecer malo y lo malo empieza a verse como algo aceptable. Así es como el corazón se endurece y la conciencia deja de advertir el peligro del pecado. En ese estado, la persona intenta llenar el vacío con ideas humanas, filosóficas o emociones, pero ninguna de ellas puede reemplazar la luz proveniente de Dios. La mente sin Dios busca respuestas, pero termina caminando en confusión y oscuridad, amado. Por eso es tan importante permanecer cerca de Dios, alimentando la mente con su palabra y manteniendo un corazón humilde delante de Él. Cuando la mente se rinde ante Dios, la luz vuelve a entrar, amado. El entendimiento se aclara y el corazón aprende nuevamente a distinguir entre la verdad y el engaño. Porque donde Dios gobierna hay luz, verdad y vida. Pero donde Dios es abandonado, la mente inevitablemente termina en oscuridad. Amado, podemos ver esta declaración en el versículo de Romanos 1:28, que dice lo siguiente: como no consideraron valioso el conocimiento de Dios, Él los entregó a una mente inútil y desviada. Nótese lo siguiente, amado. No dice que Dios se escondió, dice que ellos dejaron de considerarlo valioso. Y esto lo podemos ver en unas señales de una mente oscurecida y envanecida, amado. Y cuando pasa eso, se justifica el pecado, se redefine la verdad, se acomoda el evangelio y se predica gracia sin arrepentimiento, amado. Una iglesia sin temor de Dios es una iglesia vulnerable, capaz de aceptar cualquier doctrina. Cuando se pierde el temor santo, también se pierde el discernimiento y entonces cualquier enseñanza puede aparecer correctamente. Amado, una fe sin Cristo en el centro es una fe falsa. Hay muchos que dicen creer, pero su fe está puesta en otras cosas, en energías, en manifestar lo que se desea, en declarar palabras como si fueran poder propio, en la autoestima como salvación, en prosperidad sin cruz, en vibras o fuerzas espirituales indefinidas. Pero pocos creen realmente en el Cristo bíblico, amado, el que llama al arrepentimiento, a negar el yo, a tomar la cruz y vivir en obediencia a Dios. Porque la verdadera fe no gira alrededor del hombre ni de sus deseos. La verdadera fe tiene a Cristo en el centro y todo lo demás se somete a Él. En Colosenses 2:8 nos dice lo siguiente: no dejen que nadie los cautive con filosofías vacías y tonterías elocuentes que nacen del pensamiento humano. Amado, Cristo no es un complemento para la vida espiritual ni una opción más entre muchas. Él es el fundamento mismo de la fe, la piedra angular sobre la cual todo debe de edificarse. Sin Cristo, cualquier intento de acercarse a Dios queda incompleto, porque Él es el único camino que el Padre ha establecido para la salvación, amado Señor. Muchas personas hoy quieren añadir a Cristo a sus propias ideas, filosofías o creencias, como si fuera solo una ayuda espiritual más. Pero la verdad es que Cristo no vino a ocupar un lugar secundario en la vida del hombre. Él vino a ser el centro, el fundamento y la base de toda relación con Dios, amado Señor.
La Escritura enseña que nadie puede poner otro fundamento distinto al que ya ha sido puesto, que es Jesucristo. Él es la piedra angular, aquella que sostiene todo el edificio espiritual. Cuando una vida está edificada sobre Cristo, permanece firme aún en medio de las pruebas. Por eso, amado, debemos recordar esa verdad. Cristo no es un complemento para mejorar la vida. Cristo es el fundamento sobre el cual debe construirse toda la vida. Fuera de Él, no hay otro camino para llegar al Padre, ni otra puerta que conduzca a la vida eterna. Y esto lo vemos en Juan 14:16, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Amado, cuando Cristo deja de estar en el centro de la iglesia, inevitablemente otras cosas comienzan a ocupar su lugar. Cuando la atención ya no está puesta en Él, se abre la puerta a cualquier idea, a cualquier doctrina o práctica que poco a poco va desplazando la verdad. La iglesia puede seguir teniendo actividades religiosas y discursos espirituales, pero si Cristo no está en el centro, el fundamento se debilita. Cuando esto sucede, muchas veces aparece otro problema, amado. El corazón se endurece. Una iglesia endurecida prefiere la comodidad antes que la santidad. Es más fácil mantener tradiciones, rutinas y una apariencia religiosa que confrontar el pecado y buscar una verdadera transformación del corazón. La santidad requiere arrepentimiento, amado, humildad y obediencia diaria a Dios. Pero la comodidad busca evitar la confrontación con la verdad. Por eso, cuando Cristo deja de ser el centro, la fe corre el riesgo de convertirse solo en una costumbre religiosa, amado al Señor. Es que, amado, la iglesia solo permanece sana cuando Cristo ocupa el lugar que le corresponde, el centro, la autoridad y la razón de todo lo que se hace, porque cuando Cristo gobierna, la verdad permanece y la santidad vuelve a tener valor. Amado, podemos ver ese versículo hermoso de exhortación en 2 de Timoteo 4:3-4, que dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y es que, amado, un evangelio que no confronta la carne difícilmente puede transformar el corazón. Si el mensaje solo consuela, motiva o promete bendiciones, pero nunca llama al arrepentimiento ni a renunciar al pecado, la persona puede seguir siendo la misma por dentro. Puede cambiar de ambiente o de lengua o de costumbres religiosas, pero el corazón permanece igual. El verdadero evangelio, amado, confronta la naturaleza humana, porque Dios no vino a acomodar la carne, sino a salvar al hombre de su esclavitud al pecado. Por eso Cristo enseñó que quien quiera seguir debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y caminar en obediencia. Amado, negar a Dios produce ídolos, pero negarse a uno mismo produce vida. Cuando el hombre rechaza la autoridad de Dios, inevitablemente busca algo que ocupe su lugar, ideas, deseos, personas o incluso su propio ego. Así nacen los ídolos del corazón. Pero cuando una persona decide negarse a sí mismo y rendirse a Dios, entonces comienza una vida nueva, porque cuando la carne no se niega, termina convirtiéndose en un Dios que gobierna la vida. En cambio, cuando el yo es crucificado, Cristo puede reinar en el corazón y producir una vida verdaderamente transformada. Amado, leamos ahora Gálatas 5:19-21, donde dice: cuando sigues los deseos de tu naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Pero el llamado es otro, amado, y lo vemos en Gálatas 2:20, dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gloria a Dios por eso. Negarte a ti mismo no es perderte, es encontrarte en Cristo. Cuando una persona se niega a sí mismo, amado, no está perdiendo su identidad, sino dejando atrás la vieja naturaleza para que Cristo tome una nueva vida en su interior. Por eso es necesario, amado Señor, muy necesario dejar de ser la misma persona de antes. El verdadero encuentro con Dios produce conciencia de pecado y lleva a examinar la propia vida para preguntarse si realmente estamos agradando a Dios. Esta reflexión debe llevarnos a cambiar continuamente en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, es triste reconocer que hay personas que llevan muchos años, amado, asistiendo a la iglesia y siguen siendo exactamente las mismas personas. Conozco desafortunadamente casos
desde que era niño, personas que siempre han estado en la iglesia, pero su carácter, su manera de vivir y su trato con los demás no ha cambiado. Entonces uno pregunta si ese tiempo de la iglesia realmente produjo transformación o si fue tiempo religioso sin fruto. ¿Cómo es posible que un padre de familia sea líder de jóvenes mientras su propio hijo vive en pornografía o en una vida promiscua? ¿Cómo es posible que una madre que dice ser cristiana trate injustamente a los demás, abusando de las personas y aprovechándose de la posición o de su fe para obtener ventaja, mostrando ambición materialista y una profunda pobreza espiritual? Estas cosas, amado, no pasan desapercibidas, y es que muchas veces son los mismos incrédulos quienes observan esas conductas en miembros de iglesias, en diáconos o incluso en ancianos, y eso termina siendo un mal testimonio del evangelio y piedra de tropiezo tal vez para muchos, amado al Señor. Por eso, más que palabras o posiciones dentro de una iglesia, lo que realmente demuestra la fe es una vida transformada que refleja el carácter de Cristo en la manera de vivir cada día, amado. El temor de Dios es el principio del despertar espiritual. La Escritura nos recuerda una verdad fundamental. En Proverbios 9:10 lo vemos. El temor del Señor es la base de la sabiduría. El temor de Dios no es miedo como el que produce el castigo humano. Es reverencia profunda, obediencia sincera y una vida rendida delante de Él. Es reconocer su santidad y vivir conscientes de que estamos delante de un Dios santo y justo. Por eso también dice la palabra en Hebreos 12:28 al 29. Adoremos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Cuando el temor de Dios desaparece, comienzan a ocurrir cosas peligrosas en la vida espiritual, amado. Se empieza a jugar con el pecado, se trivializa el sacrificio de la cruz, y la santidad deja de tener valor. Pero, amado, hoy sigue siendo la oportunidad para volver a la verdad de Cristo. Y esto lo vemos en Juan 8:31 al 32, donde dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amado, hoy el Espíritu Santo sigue llamando a las personas a despertar, a dejar la fe superficial, a renunciar a los ídolos modernos del corazón, a volver al Cristo crucificado, a recuperar el verdadero temor de Dios, a vivir una santidad real, no solo una apariencia religiosa, porque el amor de Dios no ignora el pecado, lo confronta para salvarnos. El versículo en Apocalipsis 3:19 nos exhorta diciéndonos, amado al Señor, lo siguiente: yo corrijo y disciplino a todos los que amo, así que sé diligente y arrepiéntete. Amado, cuando el corazón vuelve a Dios con reverencia y arrepentimiento, comienza el verdadero despertar espiritual. Amado de mi Señor, Dios vivo y verdadero de la Biblia, me despido con esta verdad. Dejar de creer en Dios no te hace libre, solo te hace esclavo de otras cosas. Creer verdaderamente en Cristo cuesta todo, porque implica rendir la vida entera, pero en Cristo se encuentra la vida y la libertad eterna. Que el Señor te guíe siempre en su verdad, amado. Bye bye. Gracia y paz a tu vida, amado de Dios. Te invitamos a compartir la poderosa palabra de Cristo con tus amigos y familiares. Si este mensaje edifica tu corazón, dale like, suscríbete y compártelo para que más vidas sean alcanzadas por la verdad del Evangelio. Bye bye.